Buenos días, señor Buenos Gupio. días. Cuéntenos qué experiencia previa lo respalda para tener un cargo legislativo. Bueno, primero saludar, Carlos, saludarte, Débora, saludar a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú por brindar este espacio para que la población pueda escucharnos, pueda saber a qué partido pertenecemos, con qué número nos estamos postulando en este proceso electoral y bueno, nuevamente agradecer. Bueno, yo soy Robinson Gupio, acá vecino de Lima Norte, y ya he tenido la experiencia como regidor metropolitano y también como excongresista de la República. ¿Qué experiencia tiene? Buenos días, señor Robinson. ¿Qué experiencia queda de ese paso por el Congreso de la República? ¿Y por qué nuevamente intentar llegar al Parlamento Nacional? Sí, lo que he podido observar de que realmente Lima, como Lima, no se encuentra debidamente representado. En Lima vivimos 11 millones de habitantes. De los 11 millones de habitantes, 10 millones pertenecemos a los conos de Lima. Sin embargo, ¿cuántos viven en los conos de Lima como para saber el día a día de lo que se vive ahí? Promedio de 3 o 4 entre los 10 millones de habitantes que viven ahí. ¿Dónde se encuentran los 27 o 28 congresistas? Prácticamente en La Molina, Surco, Miraflores, San Isidro y otros de una idiosincrasia con nivel socioeconómico A o B. Entonces, Lima no está debidamente representado y cuando tenemos que solucionar los problemas de acuerdo a la vivencia del día a día de Lima, de las grandes mayorías, pues estos no se solucionan porque simplemente desconocen el problema real que tenemos, el tema de la delincuencia. La delincuencia no es lo mismo en un cono que en un Miraflores o un San Isidro. Los que viven ahí pueden tener cierta preocupación por lo que pueda llegar a ellos parte de ese índice de delincuencia, pero la delincuencia real se vive en los conos y no se está atacando como debe de ser. No solamente ello, el tema del transporte, el tema de la falta de seguridad jurídica que tienen muchos millones de vecinos que viven en las partes altas de Comas y así. Creo que me querías preguntar. Sí, lo siguiente era, usted, claro, fue congresista de la República y además, digamos, en ese lapso, en ese tiempo, ¿qué pudo lograr? ¿Qué pudo hacer? Mira, se logró tener una bonita representación, pero estuvimos en la etapa de la crisis sanitaria. Fui parte del periodo complementario del 2020 al 2021. Logramos poder, bajo la representación... Con Martín Vizcarra. Sí, cuando disolvió el Congreso. Bueno, en esa etapa, bajo la representación, por ejemplo, para hablar más específico de las tareas representativas en el sector de Lima Norte y en general de los conos. Por ejemplo, ahí se luchó para que se pueda conciliar el término de la universitaria, que había miles de personas que vivían en el distrito de Caraballo totalmente abandonados dentro de Lima. Prácticamente para que ellos puedan salir a tomarse un vehículo o un bus demoraban entre media hora a una hora dependiendo de la distancia. Acá en Lima, solamente para tomar un vehículo o para que alguien llegue a visitarlos a ellos en condiciones muy lamentables porque era difícil, porque teníamos que pasar por prácticamente, ni siquiera decirlo, trochas, lleno de basurales, lleno de cosas prácticamente recicladas. ¿Logró que alguna partida, modernización, reconstrucción impulsamos, de se vía? generó mesas de trabajo con los dirigentes, de ese sector de la universitaria de Caraballo. Logramos generar, en este caso a través de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, de que se pueda atender esa demanda. Vimos el tema de agua y desagüe para las alturas del distrito de Caraballo, de Comas, de Independencia, que en su total se logró con mesas de trabajo, con mesas de diálogo, poder tener una inversión de cerca de 400 millones de soles que atiende esa demanda de la población en las partes altas. Y si seguimos viendo, hay mucho más, ¿no? Aparte, como leyes, ya ustedes saben que Podemos Perú lideró el tema del retiro de los aportes de la AFP, el retiro de los aportes de la ONP, que lamentablemente Vizcarra lo observó y lo llevó luego al TC, ¿no? Y así. Y ya con esta experiencia previa, con estos logros que usted está exponiendo aquí en el programa, ¿cuáles serían las 3 principales propuestas que considera que necesita el país para un mejor progreso y de qué manera
cree que podría financiarse esas propuestas? Mira, primero tenemos propuestas como plan de gobierno de ser nosotros ganadores en la presidencia de como Podemos Perú, y también tenemos desde nuestro espacio legislativo propuestas como el tema de cárceles productivas. Por ejemplo, el tema de cárceles productivas, tenemos un promedio de 100.000 presos con un presupuesto anual que se designa a ese sector de 1.100 millones de soles. Si sacamos la cuenta, más o menos estaríamos rondeando por 900 soles que el Estado gasta por cada preso que tiene. 900 soles que para la realidad de una familia que vive en las alturas de nuestro Cerro de los Conos, muchas de ellas subsisten con 300 o 400 soles producto de una venta de caramelos o de vender productos en un mercado. Esa realidad la tenemos que cambiar. Tenemos que lograr que ese preso realmente pueda tener un debido proceso para la resocialización mediante el trabajo. El trabajo dignifica. Cuando tú trabajas y consigues tu dinero en base al trabajo, pues prácticamente te sientes que ese dinero ha sido producto del sudor de tu frente, y es más, valoras ese aporte económico. Entonces, las cárceles tienen que redireccionar a que no se designe presupuesto del Estado a esos espacios, y más bien que el preso pueda retribuir ese gasto. Así también el tema del sistema de pensiones. Mira, tenemos un 80% de informalidad en nuestro país. Eso quiere decir que hay un 80% de peruanos que no va a tener una pensión ni siquiera mínima en nuestro país. La idea es tener pensiones dignas, y lo que nosotros sí estamos viendo son los mecanismos legales para lo que sería el plan de gobierno de Pepe Luna. Se está proponiendo que se pueda asignar a todo recién nacido, bajo una proyección que a los 65 años nuestra realidad pueda cambiar, de que ese niño que nace pueda se pueda abrir una cuenta, se le pueda depositar una UIT, y con un promedio que se tiene al 8% o de 7 a 8% trabajándose bajo una rentabilidad a ese aporte, a los 65 años eso se convierta entre 800.000 a 1.000.000 de soles. ¿Fácil de sacar? Sí, es fácil de sacar. Simplemente multiplicar 5.500 soles multiplicado por 1.08 elevado a la 65, y se van a dar cuenta que sale ese monto, para no decir de que se está hablando por hablar. ¿Cuánto dinero involucraría ese sistema de otorgarle, como dice usted, una partida de una UIT a cada recién nacido? Es decir, ¿qué presupuesto involucraría mensualmente? Nosotros estamos hablando de acuerdo a la tasa que se maneja, que más o menos al año nacen más o menos 450.000 niños. Si depositamos una UIT, estaríamos hablando de 2.500 millones de soles anuales. Nosotros, si liberamos este tema, por ejemplo, de las cárceles, un presupuesto de 1.100, si nosotros a la vez entendemos, y ya lo hemos manifestado, que es necesario el recorte del presupuesto en el Congreso de la República, que tiene en estos momentos un presupuesto de 1.700 millones de soles, si lo recortamos a la mitad y queda como antes estuvo, entonces ya tendríamos casi 1.000.000 de soles, bueno, siendo más exacto, 850 millones, ¿no? Más 1.100 ya estaríamos casi a los 2 millones de soles. Pero más importante, para poder nosotros tener un presupuesto y que no solamente podamos hacer este programa, es recuperar la dignidad a través de la matanza de la corrupción en el Estado. ¿Y ese financiamiento sería del mismo fondo que tendría el partido, del mismo fondo que tendrían ustedes, o es algo que se tiene que conversar con el Banco Central de Reserva? A ver, nosotros estamos hablando ante un futuro gobierno de Podemos Perú. Y bueno, y no solamente futuro gobierno de Podemos Perú, mira de que qué tanto ha sido estudiado de que a las finales hay algunos partidos que ya se han copiado de esta propuesta, y dentro de su plan de gobierno han puesto ahora el bono semilla, ¿no? Nosotros lo que decimos es de que ese aporte que se daría a un recién nacido saldría del gobierno, de los recursos que tiene como presupuesto el gobierno. Así como hay en este caso Pensión 65 y otros programas, pues del Estado saldría
para que, mira, nosotros tenemos ejemplos en Europa y otros países de que el Estado le da una pensión digna al acabar, al llegar a una cierta edad su ciudadano. En el Perú eso es una ilusión, es un sueño, pero nosotros tenemos que hacer realidad ese sueño y la idea es de que a los 65 años, de acá a 65 años, no habría ningún ciudadano que no tenga una pensión digna. Absolutamente nadie estaría fuera de ese sistema. Pero eso lo utilizaría recién a partir de los 65 años de edad. Pero antes, durante su trayecto, en su adolescencia, su juventud, su adultez, ¿cuál va a ser la ayuda que va a tener de un probable gobierno de Podemos? Ya, primero nos estamos abocando al sistema de pensión, ¿no? Igual, por ejemplo, el tema de pensión 65, la idea es de que se fortalezca y se pueda ampliar a los actuales adultos mayores que no tienen una pensión digna. Y a los jóvenes para que puedan tener también parte de este beneficio, es darles también un bono semilla, no de 4.500 soles, sino de un beneficio menor, de un promedio de 1.500 soles al año, perdón, a una cuenta intangible que no se toque en el tiempo, sino hasta los 65 años, pero también al joven agregarle el 20% del IGB que ha depositado en sus compras o en sus quehaceres durante el año. Se saca el 20% y también se le deposita. Esto como para incentivar a que se pueda formalizar en el tiempo ciertas actividades comerciales. A tu pregunta me decías... Claro, es decir, como lo menciona, ¿no? Que esta cuenta es intangible, que no se va a poder utilizar y que el Estado le va a agregar de manera anual una cantidad de una UIT hasta los 65 años que van a tener una cantidad determinada. Pero durante el trayecto, el ciudadano en su niñez, en su adolescencia, juventud, también va a tener requerir algún tipo de asistencia. Sobre todo hablábamos, como usted menciona, Lima Sur, Lima Norte, la zona más alejada en el país. En este caso, ¿cuál va a ser la asistencia para aquellos jóvenes, señoritas o adultos que también necesitan un tipo de respaldo de apoyo? Mira, nosotros no estamos, para empezar, no creemos en el asistencialismo exactamente, sin embargo, sí sabemos o entendemos que a una cierta edad el Estado tiene que tener al adulto mayor con una pensión que le ayude a subsistirse, ¿no? En el caso de los jóvenes que tenemos en estos momentos, la ayuda es darles oportunidades de buenas condiciones al estudio, a la familia que pueda tener seguridad jurídica. Mira, en el tema de los que más padecemos en el tema de educación somos los conos y en mayoría las partes altas de los conos, que son los cerros. Y en los cerros tenemos más de 3 millones de propiedades que no tienen títulos y que el no tener títulos no les permite tener ese bien de garantía como para poder sacar un préstamo y poder tener un financiamiento o con ello ya poder financiarse un negocio y que le ayude pues a avanzar económicamente. Nosotros hemos hecho el estudio con experiencia tanto en la Regiduría de Lima, en el Congreso de la República. Hemos visto que es importante que se pueda tener una viabilización de los cambios de zonificación, por ejemplo, que muchas veces es un nudo que hace que no pueda conllevarse a terminarse el tema de la entrega de títulos de propiedad por diversos programas. Hemos visto atacar esa parte y esa familia pueda tener un desarrollo y pueda brindar a su infante o joven las condiciones de estudio. El señor Robinson Gupio, usted como candidato a la Cámara de Diputados que va con el número 11 de Podemos, bueno, pero el Congreso, el congresista y la congresista no tienen esta facultad de iniciativa de gasto, es decir, de proponer lo que usted menciona, de otorgar el tipo de pensiones para las personas desde que nace hasta que cumpla los 65 años de edad. ¿Cómo va a ser? Porque hay una barrera ahí, un filtro, digamos, que impide que ustedes tengan esta iniciativa de gasto. Por eso decía, ¿no? Nosotros, bueno, cuando uno es congresista no tiene iniciativa de gasto, eso es cierto. Por eso decíamos nosotros, ante un gobierno de Pepe Luna, el Congreso tiene que generar los mecanismos legales para que se pueda generar ese programa. El gobierno puede tener muy buenos planes, pero si no concuerda
las políticas legislativas con las políticas ejecutivas, lamentablemente esos programas no llegan a poderse ejecutar. Nosotros estamos atentos a ese tipo de programa para poder nosotros empujar con medidas. ¿Cómo lo haría en todo caso? Es decir, esta autógrafa la elevan al Ejecutivo la observa. No, y el ustedes, Ejecutivo lo puede. Normalmente, cuando se plantea o se impulsa un proyecto de ley, se llaman a los diferentes actores que tienen que ver con la propuesta. Por ejemplo, en una medida como el tema de los títulos de propiedad, y hablando del tema, por ejemplo, de zonificación, tendría que intervenir Lima Metropolitana como institución encargada de generar los cambios de zonificación o las desafectaciones, como también tendrían que intervenir, por ejemplo, bienes nacionales, y con ellos generar una conversación de qué les parecen las ciertas normas que estamos impulsando, ¿no? Una vez que se genera la autógrafa de aprobarse en el Congreso, ya el Ejecutivo tiene, ahora con la doble bicameralidad, tendría que elevarse a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores para que ellos puedan ver si la fórmula legal a usarse está bien planteado, si no se contrapone con ninguna norma superior, y se eleva ya al Ejecutivo para su promulgación. Pero si no gana Pepe Luna, esa propuesta sería poco realizable. Nosotros vamos a seguir con esa idea, así como cuando no se obtuvo el gobierno, cuando postuló Daniel Urresti, el programa de seguridad ciudadana se elevó al Ejecutivo en ese entonces, al quien lideraba, que era Pedro Castillo. Se le puso en sus manos el programa de seguridad ciudadana, y con todo lo analizado y con los presupuestos que tenía que asignarse, y ya queda en manos de ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros sí pensamos, así como el tema de la AFP. La AFP, cuando nosotros lo manifestábamos en campaña, nadie lo creía. Nadie decía que eso era vial. Es más, nos decían que estábamos hablando en sueños. Sin embargo, llegamos, lo impulsamos, la luchamos, lo sociabilizamos y logramos el primer retiro a costa de situaciones nefastas, porque nos decían que nosotros íbamos a ser los culpables del desastre económico, que nos iban a denunciar, que íbamos a ir a la cárcel, pero ante el estudio que habíamos hecho, estábamos seguros que se iba a beneficiar la población, ¿no? Señor Robinson Jupió, lo que usted menciona, lo que plantea el partido Podemos y otros partidos de este tipo de beneficios para un posible gobierno, no son medidas apuradas solamente para captar votos, porque el señor Julio Velarde, presidente del BCR, ha criticado este tipo de iniciativas. El Consejo Fiscal del exministro Alonso Segura también está mencionando que esto podría poner en riesgo la economía nacional. Mira, claro, a los que protegen a las AFPs, claro que para ellos es una amenaza, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a que el Sistema Nacional de Pensión se base en que el ciudadano que trabaja y que suda, le captes un 13% de su trabajo, y de ese 13% que representa el 130% ya de su capital, de ese 13%, ya estando en ese monto, de 130 soles que a ti te han descontado, solo 100 soles va como capital a que ellos lo manejen. O sea, 30 soles ya se cobraron de adelanto entre seguros y otros pagos. O sea, el 30% de tu capital ha representado un pago de adelanto a ellos. Y ese dinero que a ti ya te ha reducido, prácticamente te lo prestan por urgencias o necesidades que tú tienes en el tiempo al 150%, 100%, cuando a ti te pagan solo el 3%. Y justo lo que cuesta tu devaluación al año de tu dinero. O sea, no ganas ni pierdes, pero ellos ya se cobraron el 30%. Y a la vez, si necesitas dinero, te cobran el 100%. O sea, aquellos que protegen ese sistema, claro que les va a salir su amargura ante la propuesta, porque saben que esta propuesta no tiene que ver bajo intereses. Ha opinado el señor Julio Velarde del BCR y está preocupado por ese tipo de ofrecimientos que vienen dando en campaña. Mira, el presupuesto anual del Estado es en promedio 220.000 millones de soles. Acá se está hablando de 2.5 millones. No es mucho. Se está hablando de cuánto se invierte en los presos. Es más, si luchamos contra la corrupción,
nos ahorramos 24.000 millones de soles. 24.000 millones de soles. ¿Por qué no se preocupa en que realmente se ataque la corrupción? Si la misma Contraloría ha determinado que hay una pérdida de 24.000 millones de soles al año. O sea, decir que 2.5 mil millones de soles es demasiado, es injusto. A ellos prácticamente lo que les preocupa son los bolsillos de aquellos grupos de poder que están amañados. No es populismo lo que ustedes están ofreciendo. No, para nada. Mira que nosotros dijimos en campaña que nos íbamos, en el 2020, dijimos que nos íbamos a quitar la inmunidad parlamentaria. Lo hicimos. Dijimos que íbamos a atacar a las clínicas buitre. Lo hicimos. Dijimos que íbamos a luchar por el tema de los costos de medicamentos y sacamos la ley que penaliza el acaparamiento y especulación. El tema de la AFP, que fue importante, y logramos sacarlo. Dijimos que íbamos a sacar una ley contra la usura bancaria y sacamos la ley que le daba competencias reguladoras al BCR, y fue Velarde, o fue el BCR, quien no quería asumir esa responsabilidad, porque la tasa de interés en la región, en Sudamérica, no debería de pasar en un promedio del 30% hacia arriba, y nosotros teníamos un 50% con algunos bancos que te cobraban anualmente. Mira que de manera forzada, porque presionábamos nosotros en denunciar, en tomar acciones contra el BCR, ya que no querían reglamentar la ley que ya se había sacado, lo tuvieron que reglamentar, y el primer banco que se fue del país o que vendió sus activos fue el Banco Azteca, que estaba acostumbrado a cobrar el 150% anual. Y se fue porque el techo que en su momento fue, o llegó a estimar el BCR, que para nosotros todavía sigue siendo mucho, era el 80% promedio. Mira que el primer banco que se fue el Banco Azteca, y los otros bancos que se han ido a la bancarrota, no. Simplemente lo que se hizo fue buscar por lo menos un tema de unos intereses más justos, que para nosotros todavía no es justo un 80%. Entonces, nosotros sí pensamos de que el planteamiento del bono semilla no es un tema populista. Europa, para que llegue a tener pensiones dignas, tuvieron que tener un punto de inicio. Nosotros, ¿cuándo vamos a tener ese punto de inicio? Si nosotros quisiéramos dar las pensiones dignas ahora, no tendríamos presupuesto. Correcto. Débora. Correcto. Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Seguimos aquí en conversación con el señor Gupiok. Una duda. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted opina acerca del debate de su candidato a presidencia, José Luna Gálvez? Bueno, para nosotros ha podido dar lo que es nuestro plan de seguridad, que para nosotros, dentro de muchos problemas que tenemos, el mayor problema que ataca a nuestro desarrollo es el tema de la inseguridad, y es donde nosotros estamos muy abocados de manera prioritaria. Y lamentablemente esta lucha ideológica que aún mantienen de manera sectaria algunos partidos no genera el desarrollo. No digo que un pensamiento de izquierda o un pensamiento de derecha sea nefasto. Para nosotros es importante que hayan ideas de visión de país de diferentes vertientes, como para que se pueda lograr en un debate o un cruce de ideas lo mejor que pueda tener como solución un cierto problema. Pero cuando hay personas sectarias que para ellos solamente tiene que prevalecer lo que digan o lo que dicen, y no pueden tener consensos con ciertos oponentes, eso es nefasto. Van a tener que bregar duro, señor Gupiok, porque en las encuestas no aparecen ustedes. No, sí aparecemos. Es más, o sea, en las últimas, yo creo que ya las encuestadoras no pueden tapar tanto lo evidente, porque nosotros hemos demostrado de que cuando hacemos un meeting o una convocatoria es masiva, y no solamente en Lima, sino en las partes internas de nuestro país. Me refiero a las diferentes regiones de nuestro país. La convocatoria no es de 100, 200, 1000, 2000, son de miles. Y obviamente las encuestadoras ya no pueden taparlo mucho tiempo. Y Masolu hace poco
ha sacado a Pepe Luna en el número cuarto, o perdón, en el puesto número 4. Y eso evidencia de que, claro, ahora lo que dicen es el factor Urresti. Claro que el general Daniel Urresti así es un actor importante y que ha generado un impacto positivo a la campaña, pero para mí lo están aprovechando como para poder tapar lo que han estado ocultando, que el doctor Pepe Luna estaba arriba. Tú sabes de que las encuestas se manejan y lo que generan muchas veces son expectativas. El primer lugar de una encuestadora no necesariamente es el primer lugar, pero juegan como para que la población diga, él está primero, a él hay que ir, ¿no? A él hay que ayudar. Bueno, nosotros estamos contentos porque ya se está evidenciando la fuerza de Podemos Perú. Correcto. Y en ese camino, pues, sabemos que vamos a tener una fuerza importante y esperamos, confiamos en que Pepe Luna pueda pasar a la segunda vuelta. Muy bien. Correcto. Señor Robinson Dositeo Gupioc Ríos, candidato por el partido Podemos de Pepe Luna. Estamos llegando a la parte final. Así es, Carlos. Por favor, diríjase a las personas que nos están viendo y respóndales cómo garantiza que su gestión y la gestión de Sí Podemos va a ser transparente. Bueno, a ti vecino, a ti que eres parte de los conos de Lima, necesitamos una verdadera representación, necesitamos el llevar nuestras demandas que han sido justas y pedidas por décadas, llevar a ese espacio que es el Congreso de la República. Quiero ser tu voz nuevamente en el Congreso y poder lograr el desarrollo que necesitamos. Necesitamos el tener la legitimidad en diferentes espacios y esa fuerza que contigo la vamos a tener y poder lograr los títulos de propiedad, el poder lograr pensiones dignas, generar las leyes o generar las normas para las pensiones dignas, el no permitir que te roben en una esquina, sacar las normas que puedan consolidar un ataque directo y frontal hacia los que se creen los dueños del ajeno. Y bueno, tenemos muchísimas propuestas más que ya en el camino o diferentes plataformas las estaremos mencionando. Este 12 de abril vota por Robinson Gupioc, vota por Podemos Perú marcando la P y escribiendo el 11 para diputados por Lima. Muchas gracias al señor Robinson Gupioc, con el número 11, candidato para la Cámara de Diputados del partido Podemos.